Ya. Es buscar, es mirar qué podemos hacer por estos muchachos que son los que nos tocó ahorita. Es la generación, es entenderlos, los llamados millennials, que nacieron con la tecnología en la cuna. Entonces, es como voltear la arepa, como dices, mirar qué podemos hacer por ellos, y no, porque quejándonos no ganamos nada. Por ahí dice que no hay que criticar tanto a los muchachos de ahora, sino a los papás de ahora, que son los que están produciendo el tipo de muchachos de ahora. Eh, bueno, otra anécdota buena que tuve alguna vez me ocurrió. Yo siempre cuento muchas anécdotas. Una vez llegué a las 12 y piquito a Remington a dar mi clase, a un décimo, uno. Y, y los muchachos en que algarabía y nada que dejar dar la clase. Yo estaba más bien nuevo. ¿Y de qué hago? Espere, antes que abarque ese tema de los estudiantes que usted está hablando que no dejaban dar una clase, abarquemos el siguiente punto, el cual es cuál han sido como sus mayores retos o sus mayores desafíos a la hora de dar, o sea, ejercer su carrera como licenciado, o sea, como estudiantes, cuáles han sido sus mayores retos al dar clase y eso. Pues el reto mayor que yo pienso que lo he logrado es mantener la disciplina, porque yo siempre he dicho que donde no hay disciplina no hay nada. Entonces, es lo primero que uno debe tratar de manejar, la disciplina, y ya uno allí garantiza el 50% del trabajo para un grupo disciplinado más receptivo. Entonces, no le va a dificultar tanto hacer uno su trabajo, y las satisfacciones entre más estudiantes uno vea que alcanzan los logros, que entienden, que los toca a uno, que se vuelven inquietos, que preguntan, que investigan, eso es llamativo, sobre todo que crearle la espinita a la investigación. Como es, educación que no genera investigación no es educación. Este punto, ¿qué logros o momentos destacados has experimentado en su trayectoria podría abarcar con el primero, ¿no? O podría decir algo Sí, aparte de esto. sí, lo que comenté ahorita sobre Sí, es lo mismo. ¿Cómo ha evolucionado? cómo evolucionó la educación. ¿Cómo ha evolucionado su enfoque pedagógico a lo largo de los años y qué factores han influido en su cambio en su mente sobre su metodología? Ya, lo primero es que uno debe sacar un poco, cuando uno está impartiendo la educación o orientando una clase, no preocuparse tanto por la evaluación, la calificación, porque la calificación pues no es más que un número. Entonces, la experiencia misma, el tiempo que uno lleva en esto, primera instancia del 90 al 94 y después del 2007 para acá ya directamente como docente. Del 92 al 2007 pues fui administrativo. Bueno, entonces, lo de la evaluación, o sea, tener eso como último, porque pues hay que evaluar, porque es una forma de medir, pero no es la única, ni me garantiza un 5 o un 1, un 5 no me dice si un muchacho sabe, maneja bien lo que está aprendiendo, lo aplica bien, eso no me lo garantiza. O un 0 o un 1 en un estudiante tampoco me garantiza que el estudiante no sepa nada. Entonces yo siempre he sido muy crítico en esa parte sobre todo de la calificación, que evaluar es una cosa, calificar es otra. Entonces, evaluar entran valoraciones, entra otros aspectos. La calificación es el final, hay que colocar un número, pero ese número implica una cantidad de cosas. Entonces, a eso es que yo le apunto mucho.
yo he sido siempre un crítico en esa parte y en ciertas materias yo digo que, porque uno ve que en los colegios oficiales y en algunos privados también ve estudiantes perdiendo el año por materias como ética o religión. Entonces uno dice, ¿hasta dónde yo puedo decir que un estudiante no es ético? O religión, si es de otra religión diferente a la mía, o si es ateo, bueno, o si es de, de la, de la corriente de Kant, el famoso agnóstico, los agnósticos. Entonces, hasta dónde yo puedo poner una nota mala a un estudiante en ética o en religión. Entonces, jocosamente yo le decía a mis colegas en el oficial y en el privado que porque un estudiante que pierde ética o religión no debe estar en una institución educativa, sino en una correccional, decía yo. Bueno. En el tema de, en el tema de su experiencia, ¿cuáles han sido las experiencias más gratificantes a la hora de enseñar que ha tenido usted? Cuando uno ve la comunidad educativa agradecida con el trabajo que está haciendo la institución o uno mismo como docente, cuando el resultado final, los egresados de allí, uno los ve ya profesionales, ya directamente en el aula, cuando logra que la mayoría de los discentes alcancen los logros proyectados. En el tema, me permite experiencias en diferentes entornos educativos. Enseñanza en diferentes entornos educativos, cómo se hace la transición y en qué diferencia han notado. No entiendo esta pregunta, la verdad. Quiero ver si realmente es la 10. ¿Ha tenido experiencias de enseñanza en diferentes entornos educativos? ¿Cómo ha sido esa transición y qué diferencia han notado? Sí, sí. Pero la leo y usted me contesta. Ajá. En el tema de qué, o sea, no sé cómo nombrarla. ¿Cómo ha sido, qué experiencias ha tenido, diferentes experiencias ha tenido en el entorno educativo y cómo ha sido su transición en las diferentes, no sé cómo nombrarla, lo voy a leer como tal. Ha tenido experiencias de enseñanza en diferentes entornos educativos y cómo ha sido esa transición y qué diferencias ha notado. Bueno, en entornos, el hecho de que trabajo tanto en el sector público como en el sector privado, pues son dos entornos totalmente diferentes. El tipo de estudiante es un poco diferente, su estructura formativa, pero la diferencia no es muy abismal, porque nosotros en la institución educativa nuestra privada es estrato 2, le digo yo más o menos, muy parecido al del público. El papá del público que hace un esfuercito y paga una mensualidad que no es muy cara. Entonces, son los que yo tengo allá en el colegio. Entonces, no, pero el manejo del número de estudiantes son dos entornos totalmente diferentes y eso lo enriquece aún. ¿Ya? Lo que aprendo aquí lo aplico allá, bueno, o fortalezco algo que tenga que aprender lo fortalezco para todo. Esos son dos entornos. Otro es, por ejemplo, yo he preparado mucho profesor por ejemplo, para las pruebas para ingreso a la carrera docente, ¿no? El famoso exámenes ahorita, para lo del 278, que ya entran con examen como entramos nosotros. Entonces, alguna vez he reunido profesores y hemos trabajado con ellos. Entonces, es otro entorno totalmente diferente.
También desde hace muchos años, desde que llegué a Gran Colombia, fundé algo que llama el Club de Matemáticas. Eh, Ese es un entorno bueno porque allí va el que quiere, no va porque lo obligan, porque lo mandó el papá, porque tiene que ir y si no tiene una mala nota o una buena nota. El club de matemáticas está diseñado para que vaya el estudiante que quiera ir, que quiera fortalecer. Es todos los sábados de 10 a 12, 10 de la mañana a 12 meridiano. Un tiempo lo tuve en la Gran Colombia, ahora lo tengo en la Fuente del Saber. Entonces, pero pueden ir estudiantes de Gran Colombia, la Fuente del Saber, de sexto a 11, cualquier grado, de cualquier jornada, de cualquier sede de Gran Colombia y de la nosotros de sexto a 11. Y también pueden ir estudiantes de otros colegios, han ido algunos, después de que pidan autorización, yo los dejo. Entonces uno allí, pues, la ventaja allí es que uno pierde tiempo disciplinando, porque al que va sabe que tiene que ir a estudiar, no a molestar y a hacerle perder tiempo al docente. Entonces ese es un entorno nuevo también para mí, del cual también he aprendido mucho y eso le permite a uno aportar más todavía. Ahorita le puedo explicar más adelante por qué doy matemáticas, siendo licenciado en sociales. ¿Qué consejos, Pat? Yo creo que abarquemos primero el tema, ¿cómo le preguntaría lo de matemáticas que usted enseña tus materias así? Eso sería un parte de las experiencias y de los entornos, puede ser para fortalecer la anterior también. Porque no es lo mismo enseñar sociales que enseñar matemáticas. Pero, o sea, ¿usted cómo la abarcamos esa pregunta? No, es que acá no lo tengo. Para abarcar el tema que usted enseña dos materias. Ese tiene que ir un poquito, se puede enfocar por el lado de la anterior, del entorno, los entornos, sus experiencias. No, pues cuéntela y yo luego la Te lo aclaro, acomodas. se la acomodo. Bueno, yo en el sector oficial y en el sector privado yo he dado matemáticas, a pesar de ser licenciado en ciencias sociales. ¿Ya? Mi nombramiento es en sociales y lógicamente mi carga mayor debe ser en sociales. Entonces en el sector oficial pues hablan de necesidad de servicio, por completar carga, entonces le colocan a uno, le dan 2 o 3 horitas por ahí o grupos en otra área. Pero nació básicamente de la necesidad en el privado. En el privado a mí los profesores de matemáticas me duraban muy poquito, porque generalmente son administradores, contadores, ingenieros, y entonces tomaban eso como un escampadero mientras conseguían algo del área de ellos o una parte donde les pagaran más, colegio de un estrato más alto. Entonces me duraba muy poquito. Entonces un día yo me puse a pensar y dije, pues, a mí me gusta la matemática, me voy a estudiar matemática. Tengo más o menos formación técnica, matemática, porque yo, como les expliqué al principio, yo soy bachiller técnico industrial en electricidad. Salí en el 77, bachiller de 1977. En 1978 y 1979 me fui a estudiar al SENA de Barranca Bermeja, algo que llama instrumentación industrial. También se ve mucha matemática, mucha física, mucha química. Puro instrumentos de medida. En el SENA de Barranca Bermeja, Santander. Luego me vine estando en Soya y hice varias materias de tecnología electrónica. Nunca la terminé la tecnología en Univalle, que fuera a distancia, pero uno asistía a algunas clases en la noche. Y me tocó ir los sábados al laboratorio en Tuluá, en Univalle, Tuluá. Y pues allí, lógicamente, toda tecnología también lleva mucha matemática. En el Camacho, en Cali, Antonio José Camacho, estudió un semestre de tecnología en electrónica presencial y viajaba en la noche, pero no pude seguir porque en el trabajo a veces me llamaban de noche y me tocaba trasnocharme mucho y me estaba alcanzando.
Luego entonces, ante la coyuntura de la necesidad de tener un profesor de matemáticas, y que quería ser yo mismo, me fui y hice 4 semestres de ingeniería de sistemas con la Universidad del Quindío. La hacíamos aquí en Buga, y también nos tocaba viajar algunos sábados a Armenia. Entonces, allí usted sabe que toda ingeniería, los primeros semestres es pura matemática. ¿Ya? Y entonces yo de ahí empecé a dar matemáticas tanto en el privado como en el público, pero también doy mis sociales. Entonces, eso es lo otro, dos entornos. No es lo mismo el profesor de matemáticas, el profesor de sociales. Eh, Pero que tengo yo, eso. yo uso más el tablero en matemáticas que en mismos sociales. Sociales hago más que todos cuadros hipnóticos y tal. De resto yo trabajo con la tecnología, yo trabajo con un videobeam, trabajo con un parlante, trabajo con fotocopias. Entonces, en cambio en matemáticas también uso videobeam, también uso mi parlante, pero uso más el tablero porque hay que explicar muchas cosas ya. Entonces también son dos entornos totalmente diferentes. ¿Ya? Y lo otro allí es que, por ejemplo, una pregunta sobre eso, yo he aprendido más matemática después de la universidad en las redes. Entonces es una de las invitaciones que yo le hago a los muchachos. Aprovechen las redes, porque el muchacho no aprovecha las redes, la mayoría no lo aprovecha. Yo tengo varios youtubers, sigo varios youtubers y a cada youtuber de matemática yo le aprendo un truquito diferente. ¿Ya? Entonces con ellos yo he aprendido más matemática en las redes. Después de la universidad he aprendido mucho matemática en las redes. Eso es un tema que él nos está nombrando ahí en la universidad. Y también lo uso como tipo de crítica, porque, o sea, profesores como matemática o como tal que estudian la carrera de la universidad, hay muy pocos. Y los que la estudian son ingenieros, contadores y eso. Y él le está haciendo la crítica de la educación colombiana. Se lo va acá. En el momentico usted no encuentra licenciados en los colegios de matemática, ya puro ingeniero, administradores, contadores dando. Porque la mayoría de los matemáticos hacen doctorado, hacen primero especialización, maestría, doctorado, PH, todas las cosas. Y ellos se dedican a la investigación y se quedan en la misma universidad. La universidad los prepara y todo. Entonces ellos siguen más que todo en el campo de investigación y se dedican a la universidad a ser profesores universitarios. Muy poquito licenciado en matemáticas sale a dar clases a los colegios. Entonces ahorita a encontrar un licenciado en matemáticas, cosas serias, son muy poquitos los que estudian esa área, los que estudian eso se dedican más bien a la investigación, se quedan en las universidades, en todo lo que pasa con los matemáticos de ahora. Y en el último punto que abarcamos en esta entrevista sería qué consejos o qué palabras de aliento usted le daría a los futuros licenciados que estudian esa carrera. Bueno. Lo primero es que aprovechen al máximo sus profesores, porque la mayoría de profesores universitarios tienen una formación profesional envidiable. El segundo aspecto es que saben bastante, tienen la mayoría, lógicamente, si están en una universidad, tienen una experiencia única, entonces aprovechen muy bien a sus profesores. La educación nunca pasará de moda, así como los libros. ¿Ya? Por más inteligencia artificial que aparezca, el profesor no lo van a reemplazar así tan fácil. Entonces hay que estudiar así. Y como ahorita hay tanta diversificación, están las técnicas, las tecnológicas, ¿ya? Para todos tener el bachiller, que la población sí ha mermado un poco, pero la educación nunca pasará de moda y que aprovechen a sus docentes, aprovechen la institución, pero que aprovechen la tecnología para fortalecerse también. Y la educación es muy hermosa, es muy gratificante. Hay que amar lo que se está haciendo.
Si uno disfruta lo que hace, uno no va a llegar aburrido al aula, no va a llegar a pelear con muchachos, a entrar en polémicas, sino lo que uno va, lo que hace, si uno disfruta lo que hace, uno sortea cualquier situación que se presenta mucho ahora con los educandos de hoy en día, pero eso la experiencia misma le va dando a uno la fortaleza y ya. Entonces que aprendan de todos esos veteranos que tienen en la universidad. Ya, bueno. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, Muchas gracias por estamos su tiempo. hablando